He titulado este mensaje, ¿por qué estás atascado? Y quiero hablar a todos aquellos que después de una pandemia como esta, después de ser confinados físicamente, han experimentado también una especie de confinamiento en el corazón. Se sienten atascados, como si estuviesen bloqueados en la frontera de su llamado. Estoy hablando a líderes aquí y ahora que sienten que hay algo más para ellos, que Dios tiene algo planeado para ellos, pero se sienten atascados en la frontera de su llamado. Están en este lugar y saben que deben cruzar al otro lado, pero están atascados. Y quiero que puedas entender por qué estás atascado y puedas desbloquearte. Y para eso me gustaría llevarte a uno de los episodios más extraños de toda la Biblia. Probablemente esta sea la primera vez que escuches a un predicador predicar acerca de este texto bíblico, y es muy probable que hoy sea la última vez que escuches predicar a un predicador acerca de este texto bíblico, porque es un texto oscuro, extraño, bizarro, tan incómodo que a uno no le apetece predicar de esto. Y me imagino a Alfonso allí en la habitación echándose las manos a la cabeza diciendo: madre mía, acabamos de traer a Itiel para que nos hable de alguna guarrada. Pero, créeme, merece la pena, porque hay un principio que vamos a extraer, que nos va a liberar del atasco en nuestra alma. ¿Está bien? Acompáñame a las Escrituras, a Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. El contexto es este: Moisés, su esposa Séfora y su hijo de aproximadamente unos 12 años de edad van rumbo a Egipto, van rumbo al lugar de su llamado. Y versículo 24 dice así: y aconteció en el camino que en una posada Dios salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¡Wow! ¡Qué texto!, ¿verdad? Si sacásemos una foto a la escena que acabamos de leer, esta sería la foto. Moisés, su esposa Séfora y su hijo de aproximadamente unos 12 años de edad se encontraban en una posada, en una especie de hotel de carretera justo en la frontera con Egipto. Moisés estaba sobre la cama como moribundo, gritando de dolor, como si una fuerza sobrenatural, una fuerza divina lo estuviese matando. Su esposa Séfora, con cara de loca, tenía un cuchillo afilado en su mano y en su otra mano tenía un trozo de carne sangrante. Su hijo de 12 años tenía los pantalones bajados y se estaba agarrando la entrepierna mientras gritaba: ¡ah! ¡Sangre! Por todas partes en la habitación. Casi parece una escena de terror, ¿verdad? Pero no lo es. Esta es la escena de las Escrituras que nos revela algo súper valioso. Nos revela cómo un hombre estaba a punto de bloquear, a punto de boicotear, a punto de anular su llamado por una causa. Dios salió al encuentro para matar a Moisés. ¿Dónde? Justo en la frontera. Di conmigo, frontera. Justo en la frontera
cuando Moisés estaba a punto de ir al lugar de su llamado, a cumplir su propósito en Egipto como libertador de más de 1 millón de hebreos que debía liderar hacia la tierra prometida, justo en la frontera. Ahora, para entender este texto tan extraño que acabamos de leer, tenemos que irnos 80 años antes de ese acontecimiento, justamente cuando Moisés es un tierno bebé hebreo, de padres hebreos, que nace en Egipto. Y ya desde el momento de su nacimiento, Moisés era un condenado a muerte. El faraón, debido al crecimiento de los hebreos, era un crecimiento imparable, decidió asesinar a todos los bebés recién nacidos, entre ellos a Moisés. Pero la mamá de Moisés, una mamá valiente como todas las madres, porque las más valientes siempre son las madres, fue capaz de ver en ese bebé lo que solo una madre puede ver. Lo miró y vio la belleza del llamado de Dios que estaba sobre ese bebé, y puso en riesgo su propia vida para salvar al bebé y salvar el llamado que estaba sobre ese bebé. Todos conocemos más o menos la historia. La mamá tomó al bebé, lo puso en un canasto y de forma estratégica dejó que ese canasto fuese navegando por el río Nilo entre los cocodrilos y las bestias salvajes, y de forma divina ese cesto fue llevado al lugar donde la hija del faraón hacía sus quehaceres o sus aseos, y finalmente Moisés fue adoptado por la familia real egipcia. Por hacerte corta la historia, durante 40 años ese bebé hebreo fue educado por la élite de la cultura más desarrollada de la época. Fue educado por los gobernantes de Egipto en todas las ciencias y conocimientos egipcios, los más avanzados de aquella época. Y Moisés, con 40 años, probablemente era un líder capacitado, había sido instruido para ser gobernador. Pero algo dentro de Moisés le hacía sentir fuera de lugar. Él sabía, cada vez que se miraba al espejo, que por sus venas corría sangre hebrea, que él no era egipcio. Y cuenta la historia que en un momento, cuando él vio que un capataz egipcio estaba maltratando a uno de sus compatriotas hebreos, el fuego del llamado de Dios en sus tripas ardía de tal manera que en un arrebato de ira agarró una piedra, se echó sobre ese capataz y ¡pumba!, golpeándole en la cabeza, lo asesinó. Miró a izquierda y a derecha para saber si alguien lo había visto, y después tomó el cadáver e intentó enterrarlo. ¿Y cuántos aquí saben que enterrar un cadáver es difícil? Si lo has hecho alguna vez, me entenderás. Finalmente lo atraparon y tuvo que huir. Pero déjame hacer un paréntesis aquí, porque pienso que hay algo importante que tengo que decir, y es lo siguiente: el fin no justifica los medios. Lo voy a volver a decir: el fin no justifica los medios. Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con las artimañas de su carne. Y muchos de los líderes que estáis aquí tenéis buenas intenciones, tenéis un buen fin, decís es un objetivo noble, pero el fin no justifica los medios. No puedes intentar hacer la voluntad de Dios con las artimañas de tu carne. No se vale. No, Itiel, pero es que es un fin loable, es para la gloria del Señor, pero de una manera ilícita se corrompe y terminas enterrando cadáveres. Y hay muchos líderes aquí que están enterrando cadáveres, están enterrando las consecuencias de medios ilícitos que están utilizando para lograr objetivos.
Y lo dejo ahí, eso era de regalo. Ahora vamos otra vez a la historia. Moisés tiene que huir. Ese hombre soberbio, capacitado, instruido por los egipcios para ser un gran gobernante, pasa 40 años en el desierto siendo un pastorcillo de ovejas, que ni siquiera eran suyas, eran de su suegro. ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Quebrantamiento. 40 años de quebranto. De la soberbia de Moisés, de ese hombre que intentó hacer las cosas a su manera para quebrarlo y tener un Moisés preparado, humilde y obediente. Y de repente, en un momento, Moisés tiene un encuentro sobrenatural con una zarza que arde. Una zarza que ardía sobrenaturalmente con un fuego divino, y a través de esa zarza Dios habla con Moisés y tiene una conversación muy interesante. En resumidas cuentas le dice: Moisés, ¿recuerdas lo que hace 40 años intentaste hacer con tus fuerzas? Ahora las vas a hacer con las mías. Y empieza Moisés a discutir ya. A diferencia de 40 años atrás, no quería ser el libertador de nadie. Estaba muy quebrado por dentro y empezó a poner excusas a Dios y a darle razones por las cuales no era buena idea que le eligiese a él. Y entiéndeme, si tú hubieses estado en esas circunstancias, hubieses puesto las mismas excusas. En esa conversación, Moisés en un momento pregunta: Dios, ¿y qué recursos militares me vas a dar para enfrentar a la potencia militar más poderosa que existe, los egipcios, que tienen lo último en artillería? Y Dios le dice: un palo. Un palo para enfrentar al imperio más poderoso de tu época. Pero Moisés, como muchos de nosotros, tuvo que aprender que un palo en las manos de un hombre quebrantado es más poderoso que un ejército en las manos de un hombre soberbio. Un palo iba a doblegar la soberbia del imperio egipcio. Un palo. Finalmente, Moisés se rinde, porque si algo aprendemos de discutir con Dios es que Dios es muy persuasivo. Y tuvo que decir que sí. Fue a casa, agarró la maleta, llamó a su esposa, a su hijo y les dijo: vamos a Egipto. Y comienzan la travesía, probablemente de días, rumbo a Egipto. Se hace de noche, llegan a una posada en la frontera, justo antes de entrar al lugar de su llamado, a su destino como libertador. Y llegamos a esta parte extraña de la Biblia que dice: Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Quién lo entiende? Dios se toma la molestia para quebrantar a un hombre durante 40 años, después lo toma y a través de un llamado divino y una conversación donde tiene que lidiar con todas sus excusas, lo intenta convencer, lo convence, y cuando este hombre va rumbo al lugar de su llamado, Dios sale a su encuentro para matarlo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué podía ser tan importante para Dios, para que Dios estuviese dispuesto a abortar la misión por esa causa? Pues si te fijas bien en el texto, te darás cuenta de que Moisés tenía un asunto pendiente. Di conmigo: asunto pendiente. Moisés tenía un asunto sin resolver. Un asunto importante que Moisés conocía, un asunto importante que Dios conocía, un asunto sin resolver
que durante años parecía haber pasado inadvertido para Dios. Dios no le había demandado nada acerca de ese asunto, pero justo cuando Moisés está a punto de cruzar la frontera, justo cuando Moisés está a punto de ir al lugar de su llamado, Dios le dice: ese asunto es importante, hay que resolverlo o abortamos la misión. Ahora, si prestas atención, te darás cuenta de que ese asunto pendiente era la circuncisión de su hijo. Para los que no lo sepan, y por favor no me pidáis que entre en detalles, si no los pastores no me van a volver a invitar. La circuncisión era una especie de marca divina que Dios había instaurado sobre los hebreos desde que había llamado a Abraham, el patriarca. Le había dicho: esta marca exterior va a ser una marca en vuestro corazón que le va a decir a la gente: sois mi pueblo, me pertenecéis, sois míos. Era una marca que debía hacerse en el miembro viril de todo hombre que nacía a los 8 días de su nacimiento. Era un corte del prepucio, pero más allá de lo desagradable y bizarro del asunto, en realidad era una marca divina que decía: sois míos. Y todo hebreo, escúchame bien, todo hebreo, de generación en generación en generación, incluso los hebreos que habían sido esclavizados en Egipto, sabían del valor de esa marca. Todo hebreo varón era marcado de esa manera. Y sin embargo Moisés, por alguna extraña razón que no sabemos, no había circuncidado a su hijo. No sabemos si fue por olvido, o quizá estaba intentando renunciar a sus raíces hebreas, o no sabemos si fue por una especie de, confusión en su mente. Sea como sea, no había circuncidado a su hijo. Y claro, tú puedes decir: Itiel, pero eso no es un asunto tan importante. De hecho, durante 12 años de vida de su hijo, parecía que Dios no le había llamado la atención a Moisés respecto a ese asunto. Pero ahora, cuando estaba a punto de entrar al lugar de su llamado, cuando estaba a punto de cruzar la frontera hacia su destino, Dios le dice: o arreglamos esto o mato la misión. Y tú puedes decir: qué exagerado, qué exagerado. Piénsalo. A ver, piénsalo. Moisés iba a liderar a aproximadamente 1 millón de personas de Egipto a la tierra prometida. Los iba a liberar de forma grandiosa y después los iba a llevar por el desierto hacia la tierra prometida, y iba a ser el portavoz de los mandamientos de Dios. Iba a decirle al pueblo: así dice el Señor, así es como Dios quiere que viva mi pueblo. Ya no sois egipcios, sois hebreos. Ya no formáis parte del imperio corrupto de los egipcios. Sois mi nueva nación, sois mi nuevo imperio, sois mi nuevo pueblo, y necesito que viváis como tal. Ahora, ¿qué autoridad iba a tener Moisés para decirle a la gente cómo debían vivir, cómo Dios quería que viviesen, si él, en una cosa tan pequeña, tan fundamental como la circuncisión de su hijo, había sido infiel? ¿Cómo él iba a liderar al pueblo y le iba a decir: así dice el Señor, si él no había sido capaz de ser obediente a la instrucción del Señor? Dios sabía que ese pequeño trocito de carne en el miembro viril de su hijo le iba a robar credibilidad. Dios sabía que ese trocito de carne le iba a robar autoridad.
de que no iba a poder liderar adecuadamente mientras ese trocito de carne estuviese ahí sin ser cortado. Escúchame bien, algunos aquí pueden decir lo mismo que yo he dicho durante mucho tiempo. Qué exagerado Dios, ¿verdad? Qué exagerado, un drama tan grande, salir a matar a Moisés, si solo era un trocito de carne. Era un trocito de carne, pequeñito. Trocitos de carne. ¿Te has dado cuenta de que siempre nos encanta a nosotros los líderes cambiar los nombres de nuestros asuntos pendientes para hacerlos más digeribles? Trocitos de carne. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Pastor, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con mi disciplina. Me cuesta levantarme por la mañana y hacer mi tarea. Me cuesta llevar a cabo mis compromisos porque yo tengo problemas de disciplina. No lo llames problemas de disciplina. Llámalo pereza, porque es así como se llama. Algunos me dicen, pastor, es que yo tengo carencia de amor desde que me abandonó mi padre. Por eso necesito ir de hombre en hombre, visitando diferentes camas y sentir el abrazo masculino porque tengo carencia de amor. No lo llames carencia de amor, llámalo lujuria, porque es así como se llama. Pastor, es que tengo un carácter fuerte y cuando mi esposa me lleva a la contraria en la casa, se me sube por aquí la bilirrubina y empiezo a dar puñetazos a las paredes y rompo algún plato porque tengo un carácter fuerte. No lo llames carácter fuerte, llámalo ira, porque es así como se llama. Hasta que no le pongamos el nombre correcto a nuestro asunto pendiente, no podremos resolverlo. Hasta que lo anestesiemos en nuestra alma diciendo que es un trocito de carne, que tampoco es tan grave, que tampoco es para tanto. Todo el mundo lidia con esas cosas. No podremos tratar con él. Algo que me dijo el Señor hace mucho tiempo, me dijo, Itiel, cuando vengas a presentarte delante de mí con alguno de tus asuntos pendientes, con algunos de tus pecados, y vengas con el corazón roto, créeme que te voy a perdonar. Si me pides perdón, te voy a perdonar. Pero te pido una cosa, no le cambies el nombre. No le pongas a ese asunto pendiente un nombre que te haga sentir mejor, que te dé tranquilidad, que lo haga más digerible. Ponle el nombre correcto. Ponle ese nombre que solo al pronunciarlo por tu boca se te contraigan las tripas y te sientas avergonzado de decirlo. Dímelo con el nombre correcto, porque cuando me lo digas con el nombre correcto será el momento en el que podremos empezar a tratar con eso. Es así. Tenemos que dejar de cambiarle el nombre. Sí, parecía un trocito de carne, pero el nombre correcto era desobediencia. Moisés, el hombre de Dios, desobedeció. Y ese es el nombre correcto. Desobediencia. Y tú puedes decir, a ver, Itiel, llamar a Moisés desobediente es un poquito exagerado. A ver, finalmente Moisés aceptó la misión, tomó a su esposa, a su hijo y fue rumbo a Egipto. Está claro que Moisés tenía buenas intenciones. Cierto, Moisés tenía buenas intenciones, pero estaba siendo desobediente. Y voy al punto. Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia.
Lo voy a volver a decir. Dios no bendice tus intenciones. Dios bendice tu obediencia. Tú no eres lo que dices que vas a hacer. Tú eres lo que realmente haces. Y sabes lo que he visto en el liderazgo de la iglesia hispana, que está lleno de buenas intenciones, pero de gente que posterga, lo acaba de decir Carlos antes, gente que posterga constantemente los actos de obediencia. Si realmente las buenas intenciones hiciesen algo, el 1 de enero todos tendríamos un cuerpo fit, mucho dinero en el banco y una vida devocional encendida. Pero ¿cuántos saben que el 2 de enero hay que empezar a ir al gimnasio, hay que empezar a tener un plan de ahorro y hay que empezar a tener un plan de estudio de las Escrituras? El 1 de enero todo el mundo tiene buenas intenciones, pero la cuestión es ¿qué vas a hacer el 2 de enero? Porque no eres lo que dices que vas a hacer, eres lo que realmente haces. Y la pregunta es, ¿cuál es tu trocito de carne? Venga, que lo sabes. ¿Llevas pensando en ello desde que he comenzado a hablar? No soy profeta y no necesito serlo, porque aquí todos tenemos un trocito de carne. Y Dios no te dejará pasar de este lugar donde te encuentras al siguiente lugar en tu etapa de crecimiento hasta que no resuelvas el asunto pendiente de tu etapa presente. Este asunto pendiente es un ancla que te está bloqueando para cruzar la frontera hacia tu llamado. De hecho, algunos aquí me dicen, es que parece que Dios no me habla, le estoy preguntando por qué no crezco espiritualmente, por qué no prospero en mi economía, por qué no crezco en mi liderazgo. Dios, ¿cuál es el tema? La pregunta es, ¿qué es lo último que te dijo Dios? Quizá fue hace meses o hace años, pero ¿qué es lo último que te dijo Dios? Y la pregunta es, ¿qué hiciste con eso? Porque Dios no tiene que decirte nada nuevo hasta que lo último que Él te dijo no sea resuelto. Hay un bloqueo que no viene del cielo, sino que nace en la tierra, nace aquí dentro, en tu corazón. Es un trocito de carne que ha de ser circuncidado y es lo que te está bloqueando aquí. Estás a punto de liberar un potencial tremendo, dinamita, está a punto de explotar, pero tienes que tomar una decisión. Lo que te va a liberar no es la unción del predicador, es la decisión que tú tomes. Porque no hacerlo nos puede convertir en líderes casi. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? Casi. Digo conmigo, casi. No hay nada más triste que ser un líder casi. Casi me caso con la mujer de mis sueños, pero fui tan cobarde que nunca le confesé mi amor. Casi logro montar el negocio que siempre había soñado, pero no tuve el valor de dejar ese trabajo seguro para hacer una inversión de fe. Casi hago algo grande para Dios, casi, pero le di demasiada importancia al qué dirán de los que estaban cómodamente sentados en su silla y no quise ser diferente. Casi. No hay nada más triste que llegar al final de nuestra vida y que en el epitafio de nuestra tumba ponga casi. Yo fui durante varios años un casi ingeniero. Yo no estudié teología, no fui a un seminario. Como buen español obediente a su mamá,
hice lo que mi mamá dijo que tenía que hacer, tenía que ir a la universidad a estudiar una buena carrera, ingeniería. Y durante muchos años yo fui casi un ingeniero. Porque hice mis 4 años de carrera, hice todos los exámenes y no sé aquí en Guatemala si existe eso que se llama la tesis de final de carrera o el proyecto de fin de carrera. ¿Se llama así? Se llama así. Y justo cuando a mí solo me quedaba la tesis de final de carrera, tenía que hacer un proyecto para ser confirmado como ingeniero, de repente el ministerio empezó a crecer. Empecé a recibir algunas invitaciones para ir a predicar por aquí y por allá. Estaba a puntito de casarme con Damaris. Y claro, cada vez que me invitaban, pues me daban una ofrenda. Eso me ayudaba a la economía para poder pagar los caprichos de mi futura esposa. ¿Quién sabe de lo que hablo? Y claro, yo le dije a mi mujer, cariño, no te preocupes. Yo me voy a dedicar al ministerio de momento y ya el año que viene hago la tesis. Y pasó un año y Itiel no hizo la tesis. Pasaron 2 años y Itiel no hizo la tesis. Pasaron 3 años bien ocupado en el ministerio y Itiel no hizo la tesis. Pasaron 4 años y Itiel no hizo la tesis, hasta que de repente mi mujer agarró el cuchillo y me dijo: o me traes el diploma a casa o vas a dormir en el sofá. ¿Y cuántos de los que están aquí me entienden si les digo que justo en ese momento meterme a una biblioteca a hacer una tesis era lo último que yo quería? Tenía mi mente puesta en otros asuntos ministeriales, en cómo iba mi vida, pero entendí algo, entendí que ese título iba a hablar de algo. Y me metí durante meses a estudiar nuevamente para hacer el proyecto de fin de carrera. Lo presenté y logré el diploma. Pero muchos me han dicho: Itiel, ¿para qué? Si no trabajas como ingeniero, ¿de qué te vale tener ese diploma? No significa nada. Y yo digo, sí significa algo. Significa que yo termino lo que empiezo. Significa que soy una persona responsable. Porque Dios sabía, y me lo hizo ver a través de mi esposa, que un día yo iba a estar en Guatemala hablando delante de personas que obviamente son más inteligentes que yo, que tienen carreras de desarrollo más grandes que la mía, que tienen mucho más dinero que yo, muchos más talentos que yo. Y de repente, si yo me presento delante de ellos y les digo, soy un casi ingeniero, porque fui tan perezoso como para no terminar lo que empecé, ¿dónde estaría mi autoridad? Y ese es el punto, de que ese diploma colgado en la pared de mi casa habla acerca de mi credibilidad como persona. No me sirve para nada relacionado con el ministerio, pero sí me da la oportunidad de decirle a alguien: soy ingeniero, terminé lo que empecé. Y hay algo en la gente que se pone más receptiva a nosotros cuando ve que somos gente de palabra. Gracias, hermano. ¿Puedes volverlo a decir? Muy bien. Es así. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Estoy terminando. Quizá tu asunto pendiente es terminar una carrera, como era mi caso. Pero quizá en el caso de otra persona, su asunto pendiente es pedir perdón a otro líder que está en esta sala al que ofendiste. Para otros, su asunto pendiente es justo lo contrario, es perdonar a alguien. Llevas mucho tiempo reteniendo esa ofensa en tu corazón y sabes que tienes que liberarlo ya. Quizá tu asunto pendiente sea dejar esa relación tóxica. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Tienes que dejarlo, porque está rico, ¿verdad? Pero es puro veneno, es puro veneno. Tienes que dejarlo.
Para otros, su asunto pendiente es retomar el grupo pequeño, que lo han dejado porque han dicho es que no está funcionando bien. No, tienes que ser fiel a tu compromiso. Para otros, su asunto pendiente es volver a ser fiel con sus diezmos y ofrendas. Sé que vivimos en tiempos bien complicados económicamente, pero te comprometiste con una misión que se está haciendo a través de esta comunidad. Y te puedo asegurar que el dinero de esta comunidad no es para engrandecer la cartera de ningún líder, es para emprender proyectos, para salvar vidas de personas. Todo esto que ves, que vale mucho dinero, ha sido creado para la salvación. Y hay que invertir dinero para salvar a las personas. Para otros, su asunto pendiente puede ser hacer una llamada a su esposa, a su esposo y tratar algo. No lo sé, pero tú sí lo sabes. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Porque estás bloqueado ahí, justo en la frontera. Estás a punto de entrar al lugar de tu llamado y hay todo un pueblo que tienes que liderar de Egipto a la tierra prometida. Hay una historia apasionante que va a ocurrir en el desierto y Dios tiene un plan para ti, para llevar a gente de la esclavitud a la libertad y mostrar la gloria de Dios mientras pronuncias sus palabras. Así dice el Señor. Él quiere respaldarte con milagros, hacer caer maná del cielo y hacer salir agua sobrenatural de la roca. Hay todo eso esperándote a ti. Es la historia que Dios tiene escrita para ti, que Alfonso, Carlos o Iván no pueden realizar. Hay una medida de la historia de Dios que te pertenece a ti. Hay alguien que tú salvarás que nunca yo podré salvar. Hay algo que tú debes hacer y está al otro lado de la frontera. Pero tienes que agarrar el cuchillo y dejar de postergarlo. Y seamos claros, cortar duele, ¿verdad? Por eso nos andamos anestesiando constantemente con muchas cosas. Series de Netflix, comprando ropa bonita, teniendo algún proyecto para mejorar la casa, o no sé, tener una nueva dieta. Todas esas cosas que no son malas en sí mismo, a veces las usas como elementos de postergación para no hacer lo que debes. Yo recuerdo en mi época universitaria que yo sabía que tenía que estudiar para un examen, me sentaba en la mesa y cuando me iba a poner a estudiar decía, bueno, pero antes un poquito de YouTube. Y cuando me daba cuenta estaba viendo un documental de cómo se apareaban chimpancés. ¿Qué sentido tiene? Y así andamos nosotros postergando asuntos, buscando placer que nos anestesia, yéndonos a comprar para no pensar en eso, viendo otra serie más para no pensar en eso, metiéndonos en algún proyecto con nuestros hijos para no pensar en eso. Pero mientras no piensas en eso, ese asunto pendiente te retiene. Y hay un cuchillo, que es el cuchillo de la palabra de Dios, que está para ti hoy, afilado, como una espada de doble filo que penetra a las profundidades de tu alma para cortar, para cortar. Te estoy llamando a una circuncisión, no de fuera, sino de dentro, del corazón. Es un acto de obediencia. Y si algo he aprendido es que para enfrentar un dolor como ese, como cortar algo, cortar con esa relación, cortar con ese hábito, cortar con el orgullo, necesitamos tener un poderoso porqué. Un poderoso porqué.
La mayoría de los que estáis aquí sabéis qué tenéis que hacer. La mayoría de los que estáis aquí sabéis cómo tenéis que hacerlo, pero no lo haréis hasta que encontréis el por qué. Y si el por qué es porque ¿quién lo ha dicho? Eso no es poderoso. Necesitas un por qué tan poderoso que puedas enfrentar el dolor. Cuando mi mujer me dijo, termina ese proyecto, yo le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, porque te va a robar la credibilidad cuando predicas. Y dije, eso es un porqué demasiado poderoso. Sí lo tengo que hacer. ¿Cuál es tu porqué? Te voy a decir varias cosas. Por ejemplo, porque al igual que Moisés, tu mamá te vio y oró por ti durante años para que salieses de ese pozo en el que te encontrabas. Y las oraciones de una viejita como esa tienen que ser honradas. Ella no oró solo para que fueses salvo, ella oró para que cumpliese el propósito de Dios. Eso es un buen porqué. Quizá otro porqué es porque si no lo haces tú, al igual que Moisés, le va a tocar a tu esposa. Porque, ¿sabes? Jamás Séfora tenía que haber cortado el prepucio de su hijo. Eso no lo tenían que hacer las mujeres. Eso era un asunto de los hombres. ¿Y cuántas mujeres aquí, por esa desobediencia de sus maridos, se meten en el problema de tenerles que sacar la cara y hacer cosas que ellas no deberían hacer porque tú deberías hacerlo? Eso es un poderoso porqué, no poner en sufrimiento a nuestras esposas. Quizá otro porqué es porque, al igual que Moisés, hay un pueblo ahí que tienes que liberar de las cadenas de la esclavitud del pecado. Están siendo oprimidos por el imperio egipcio y Dios quiere hacer famoso su nombre contigo y con un palo. Es que yo no tengo mucho talento. Un palo es suficiente. Eso es un poderoso porqué. Y si todo eso no te vale, te doy otro porqué. Porque Jesús murió en la cruz por ti y sufrió el dolor de ser escupido, atravesado por sus muñecas, ser atravesado con una corona de espina, y lo que le mantuvo en la cruz ahí fue verte a ti y ver lo que harías en su nombre. Eso es un poderoso porqué. Y quiero pedirte que te pongas de pie y que, mirando esta zarza ardiente, por favor ponme la zarza nuevamente, mientras el grupo de alabanza nos ayuda, nos encontremos nuevamente delante de esa voz que un día te habló antes de la pandemia y que hoy tienes que recordar por qué estás donde estás. Pero mientras hacemos esto, voy a pedirte que, como acto profético, te quites el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, el lugar donde vas a recordar tu llamado, tu misión, tu propósito, es santo, es sagrado. Hasta el final, a mi lado sé que permanecerás. Dios te está hablando a través de esa zarza ardiente en lo profundo de tu corazón. Es el Espíritu Santo y te está recordando tu llamado. Y lo estás viendo. Pero es el momento de resolver un asunto pendiente. Puedes decir conmigo, con tus propias palabras: Señor, tomo la determinación de resolver este asunto pendiente.
Hay una acción concreta que tienes que hacer. Si no la haces, vas a perder la oportunidad. Es una acción concreta. Una llamada, borrar algo del teléfono, despedirte de alguna persona, pedir perdón, perdonar. No sé qué es, pero sabes que es una acción concreta. Ahora hay muy buena intención, pero Dios no va a bendecir tu intención, va a bendecir tu obediencia. Hay un paso que tienes que tomar. Y Señor, aquí terminamos este momento sagrado, pisando el suelo santo de nuestro sagrado llamamiento.